Muy buenas tardes a todos. Estamos ya reflexionando en la tercera palabra, la tercera última frase que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en la cruz cuando estaba pagando por usted y por mí. Voy a leer esa porción de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, a partir del versículo 25 y hasta el 27. Dice así: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo no dejo de admirarme cada vez que leo la Escritura de las maravillas de la sabiduría profunda de nuestro Dios. Cómo lo tenía todo previamente dispuesto para que todo se cumpliera y todo se encaminara al cumplimiento de su palabra y de sus propósitos. Esta frase, la tercera, para muchos es una frase que no tiene mucho sentido, que no tiene mucho mensaje. Sin embargo, como todas, tiene algo que decirnos. Para ese momento en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ya estaba resolviendo el problema del pecado. Había derramado su perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para ese momento en la cruz, nuestro Señor Jesucristo estaba resolviendo el problema de la condenación. Estaba comprando nuestra salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay algo más aquí, algo que me parece a mí maravilloso. Cuando el Señor Jesucristo moría, aparentemente su madre quedaba sola. Sin embargo, sus discípulos se estaban manifestando en presencia ahí en la persona de Juan. Y los discípulos aparentemente también estaban quedando solos. Pero la familia de Jesús estaba representada ahí por su mamá. Y entonces de una manera maravillosa, Él une a sus dos familias, la familia espiritual y la familia de carne, haciendo una sola familia. Y entonces está profetizando de una manera muy sencilla el surgimiento de su iglesia, a la que él llama su familia. En Efesios capítulo 2, versículo 19, en palabra de Dios, dice: y ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba dando origen a su familia, a su iglesia, de la que solamente aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo, aceptan su sacrificio en sus vidas y creen en su poderosa resurrección, son parte. En Juan 1:12 nos dice el apóstol Juan acerca de Jesús que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente hoy en día cree que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que todos somos hechura de Dios, criaturas de Dios. Pero hijos, lo dice Él, solamente son aquellos que creen, que aceptan a su Hijo Jesucristo. ¿Usted ya es parte de la familia de Dios? Eso significa ahora que los seguidores de Jesús jamás estaremos solos. No solamente tenemos la promesa de su presencia espiritual en nuestras vidas, la presencia del Espíritu dentro de nosotros, sino también su presencia manifestándose a través de todos aquellos que son parte de su pueblo. La presencia de Cristo en y a través de su iglesia. Creo que para todos nosotros esto debería ser un consuelo importante. En medio de las situaciones que vivimos, en medio de una pandemia como esta, aún estando aislados en nuestros hogares, aún estando solos, sabemos que no lo estamos, porque hay una gran familia de Dios que ora por usted y por mí, una gran familia de Dios que nos apoya a usted y a mí, una gran familia de Dios que ejercita continuamente por lo menos esas 16 frases en las que el Señor menciona los unos a los otros. Amarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros, sostenerse los unos a los otros, soportarse los unos a los otros. Y ciertamente, siempre habrá fallas en los humanos, pero la poderosa presencia de Dios en su pueblo y a través de su pueblo será aún en esos momentos de traición un consuelo. Jesús había sido traicionado por Judas ahí en la cruz. Jesús había sido traicionado por Pedro cuando estaba ahí en la cruz, pero Juan estaba ahí presente, en representación de su pueblo, de sus seguidores, de sus discípulos,
diciendo aquí estamos. Pero la verdad es que era la presencia de Jesús la que se estaba manifestando en la vida de Juan, aun cuando él era el que estaba muriendo en la cruz. Los seguidores de Jesús no estamos abandonados, no somos huérfanos, somos parte de la familia de Dios. Y cuando Jesús le dijo a su madre, Madre, he ahí tu hijo, estaba relacionándolo con sus seguidores. Estaba diciéndole, no estarás sola, tienes familia. Y es lo que nos dice a usted y a mí. Y cuando mira a su discípulo y le dice, he ahí tu madre, también le estaba diciendo, no estás solo, tienes una gran familia que está ahí, cerca, en la misma tierra. Dice el pasaje que desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Ahí se edificó la iglesia. El Señor Jesucristo, estando todavía vivo, había dicho, yo edificaré mi iglesia. Estaba hablando en futuro. Pero ahora estaba hablando de que ese hecho finalmente sucedería cuando viniera su Espíritu Santo. Y está hablando de la unidad de su iglesia, de la hermandad de su familia. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo hace una oración maravillosa justo esa noche antes de ser entregado. Y le pedía a Dios, Padre, que ellos sean uno. Pero no solamente que estemos unidos entre nosotros. Él estaba diciéndole, Señor, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad de los creyentes en Jesús está basada en el Señor Jesús, está basada en el Padre Todopoderoso y es realizada por el Espíritu Santo. En esa misma oración en Juan 17, no solamente pedía por esos 11 discípulos que quedaban ahí, porque incluso dice más adelante en el capítulo, y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por usted y por mí, si usted está creyendo en Jesús. Ya estaba orando por los futuros discípulos, los que estamos en este siglo XXI. Estando ahí a previas horas de morir, ya estaba clamando por usted y por mí. Y su oración era esa. Dice, no solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno en nosotros. El Señor espera que seamos un pueblo unido. En la cruz estaba dando esta palabra para reafirmar esa profecía de que su iglesia existiría y que su iglesia estaría unida. En Juan 13:35 Jesús dijo, en esto conocerán todos allá afuera, alrededor, que ustedes son mis discípulos, cuando tuvieren amor los unos por los otros. En la cruz Jesús estaba mostrando su amor, pero en la cruz también estaba pidiéndonos a nosotros, sus seguidores, que expresemos ese amor entre nosotros y que le expresemos ese amor al mundo que lo necesita. La unidad fue realizada en la cruz del Calvario. Ahora a nosotros los cristianos nos toca vivirla, experimentarla de una manera real que el mundo la pueda observar. Ahora nosotros necesitamos ser amados. El mundo necesita amor. Y esta palabra, la palabra del amor filial, es lo que está dándole al mundo. Un amor que será expresado no solamente directo de Dios y del Hijo Jesús que están en el cielo, sino a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Jesús amó al mundo. Jesús se entregó por el mundo, pero el mundo necesita saberlo. ¿Y cómo lo sabrán? He ahí su pueblo, he ahí su familia. Ellos, nosotros, somos los que ahora llevamos esa misión. Necesitamos los creyentes vivir en comunión y armonía para que el mundo crea, porque cuando seamos uno, también ahí en Juan 17, en la oración de Jesús, Él dijo, cuando sean uno, que ustedes sean uno para que el mundo crea. Creo que necesitamos convencernos de que no estamos solos. No solamente tenemos al Padre y al Hijo en nuestras vidas, tenemos una gran familia que está a nuestro alrededor. Y créame, esto no es cualquier cosa. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba dándonos el banderazo de arranque para hacer su iglesia, para que podamos vivir en este mundo, en esa unidad que hará que el mundo le conozca. En la cruz, nuestro Dios estaba relacionándonos unos con otros. Ahora necesitamos ponernos a vivir esa unidad. Jesús estaba en la cruz y pudiendo pensar en su sufrimiento y pudiendo pensar en su dolor y en su agonía, en ese momento vio ahí a su mamá llorando y sufriendo por él y a su discípulo angustiado por él. Y en lugar de pensar en él, pensó en ellos. En la cruz estaba pensando en nosotros. Él cuenta con usted y conmigo para que el mundo lo conozca. Él cuenta con usted y conmigo para que podamos añadir a muchos más
a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no estamos solos. Ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Usted puede serlo también. Usted puede hoy ser miembro de la familia de Dios. Usted puede hacer que este sacrificio en la cruz sea algo más que un evento religioso. Usted puede hacer que esa muerte en la cruz le haga a usted de una manera milagrosa nacer de nuevo, pero ahora en la familia de Dios. Y entonces, si usted le recibe en su corazón, si usted cree en el Hijo, entonces usted será hecho, recibirá el poder, la potestad de convertirse en un hijo, en una hija de Dios. Y entonces será miembro de esta gran familia. Y en unidad podemos hacer que el mundo crea en Jesús. Amémonos los unos a los otros. Expresémosle amor al mundo perdido, al mundo que sí está solo, que está huérfano. Y presentémosle el amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo le animo, reflexiónelo. En la cruz estaba preparándonos para ser iglesia. Como iglesia, usted necesita estar integrado al cuerpo de Cristo, integrada al cuerpo de Cristo. El Señor le ha colocado o le va a colocar en una congregación en particular. Únase a ella. Amemos a las demás congregaciones y unidos conquistemos al mundo con el amor de Cristo. Ahora le dejo nuevamente para que reflexione a través de este canto que viene y tome una decisión importante. Sea parte de la familia de Dios. El Señor le bendiga. No te bastó con sanarme las heridas cuando me encontraste aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme. Y mis piezas han quedado tan pegadas como roca en la montaña, cuando a tu nombre mi voz clamó. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y hoy mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí. No te bastó con morir y dar tu vida, además resucitaste, como dijiste al tercer día. Y ver la forma en que transformas corazones entre los cirujanos, el mejor de los mejores. En ti encuentras sanidad del alma herida, el perdido encuentra vida al tu nombre pronunciar. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y hoy mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí. En vez de odio, amor, en vez de enojo, perdón, en vez de amargura, sonrisa, en vez de muerte, vida, en vez de señalarme, amarme enseñaste. Todo esto es arte, todo esto es arte.
atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y hoy mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Y hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque has demostrado tu arte en mí. No te bastó con sanarme las heridas. Gracias, gracias, Señor.